Ahí está. Bueno, podemos comenzar entonces. No sé si se escucha, ustedes me pueden devolver si se escucha porque ya no veo nada. Ahí está perfecto, Patón. Ok, bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, gracias a la doctora Mariana que nos está acompañando en esta mañana. Y el tema que traemos para el Ateneo del día de hoy es artrosis. Yo soy la doctora Patricia Franco. En estos momentos yo soy la jefe saliente de residentes, bueno, valga la redundancia en la residencia, así que para mí es un gusto poder compartir este último Ateneo con ustedes. Bueno, los objetivos que va a tener este Ateneo va a ser repasar la definición y la fisiopatología de la artrosis para que podamos entender de qué se trata esta enfermedad, repasar las manifestaciones clínicas, realizar un correcto abordaje terapéutico y el último objetivo es uno de los que me pareció muy importante para nosotros, para los médicos de familia, que algunas veces la tenemos a esta patología como un poco guardada, es reincorporarla a nuestro bagaje de conocimiento, sospecharla, diagnosticarla, pensarla para poder realizar la derivación oportuna al reumatólogo cuando esto fuere necesario. Bueno, como introducción, para que vayamos entrando un poco en calor, podemos decir que la artrosis es la enfermedad más prevalente dentro de las patologías articulares de reumatología, es una de las más prevalentes, con la que más vamos a estar en contacto nosotros los médicos de familia, y a medida que vaya avanzando la clase vamos a ver por qué, y poder recalcar que la artrosis no es una enfermedad autoinmune, no es una enfermedad que afecte de manera sistémica a otros órganos, solo afecta a las articulaciones y de alguna manera esto nos da una ventaja o cierta facilidad porque no va a haber, no vamos a tener que hacer grandes interpretaciones de laboratorio. Por otro lado, todavía no existe un tratamiento curativo, sí hay medidas para abordar el dolor, mejorar la funcionalidad y la calidad de vida del paciente, que eso también ya lo vamos a ver. Por otro lado, tener en cuenta que la artrosis de rodilla es la principal causa de discapacidad crónica en los ancianos, y por otro lado también la que es muy discapacitante es la artrosis de cadera, que vamos a ir desarrollándolo. También es importante tener en cuenta que hay factores hereditarios que están implicados. Nosotros podemos encontrar en algún momento en el consultorio una paciente mujer que viene generalmente más de 50 años o más de 60, que nos viene y nos dice que sus manos se parecen a las de la mamá, a la de la abuela o a la de alguna hermana. Uno de los principales factores de riesgo es la edad, y vamos a encontrar que en la Sociedad Argentina de Reumatología estima que el 80 al 90% de los mayores de 65 años va a padecer algún tipo de artrosis, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que por ahí no hay una concordancia entre la clínica y la radiología, ¿sí? Quizás tenemos signos radiológicos de artrosis, pero el paciente no tiene manifestaciones clínicas. Pero bueno, ¿qué es la artrosis? ¿Sí? Yo acá les puse un dibujito de una articulación, generalmente afecta a las articulaciones móviles, y acá nosotros vamos a ver que hay dos extremos del hueso, un extremo proximal y un extremo distal, y entre los huesos, eso blanco que podemos ver que es una almohadilla, eso es el cartílago articular que tiene la función de equilibrar las presiones y evitar los roces entre los huesos, ¿sí? Y por lo tanto no hay dolor. Y ese cartílago que está formado por células, por condrocitos que generan todo una matriz como un colchón donde hay agua y proteoglucanos que forman esa almohadilla, puede ir sufriendo lesiones
por diferentes motivos, ¿sí? Entonces, como definición podemos decir que es una enfermedad articular que se caracteriza por estrés celular y degradación de esa matriz extracelular de cartílago, de esa laguna, como de esa almohadilla que van formando los condrocitos para que la articulación pueda funcionar perfectamente. Y esta degeneración o este estrés celular se inicia con la presencia de micro, macros lesiones que van a activar respuestas que pueden generar una mala, están mal adaptadas a la reparación, ¿sí? Y con la edad, nosotros veíamos que la edad era uno de los principales factores de riesgo porque con la edad este cartílago le va costando mucho más regenerarse y se va desgastando. Bueno, a medida de esquema, vamos a ver una clasificación donde vamos a clasificarla en artrosis primaria y artrosis secundaria, ¿sí? La artrosis primaria es la más frecuente, no tenemos ningún factor predisponente, empezamos a buscar qué factor podría haber y no encontramos, y se distingue la artrosis, por ejemplo, en las manos, en el pie, rodilla, cadera, columna, pueden tener en otras localizaciones, incluso pueden ser aisladas o generalizadas. Y después tenemos la artrosis secundaria, que clínicamente es indistinguible de la primaria, ¿sí? O sea, tienen las mismas manifestaciones clínicas, pero hay una causa que le está desencadenando. Y acá, como médicos de familia, tenemos que prestar atención y estar atentos a estos factores que pueden desarrollar una artrosis secundaria. Por ejemplo, la obesidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido o hemos atendido pacientes obesos dentro de nuestro consultorio? Pacientes con traumas, con golpes en el codo, en el pie, en la mano, las congénitas, la displasia congénita de cadera. Muchos de nosotros hacemos controles de recién nacido. Y cuando hacemos los controles o estamos viendo al paciente pediátrico, generalmente hacemos las maniobras de Ortolan y Barlow para ver que la cadera esté normal, pedimos la ecografía. Entonces, nosotros como médico de familia, incorporar esta enfermedad y pensar que tenemos que pesquisar esto en la niñez porque puede generar una artrosis de cadera y que ese niño puede llegar a tener grandes complicaciones metabólicas como la hemocromatosis, que es otra enfermedad, y las endocrinológicas, pacientes con diabetes, pacientes que pueden llegar a tener problemas de artrosis, pacientes que tienen hipotiroidismo, pacientes que pueden hacernos artrosis o acromegalia, por ejemplo. Otras enfermedades como depósitos de cristales de calcio y enfermedades óseas articulares neuropáticas. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, la artropatía de Charcot. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos que es una de las patologías más frecuentes y para nosotros los médicos de familia deberíamos tenerla muy aceitada y muy presente para que cuando hagamos consulta podamos identificar los factores de riesgo y comenzar a pensarle y valorar algunas cosas que ya vamos a ver. Bueno, clínica. ¿Cómo se va a presentar esta enfermedad? Súper fácil y 4 puntos que vamos a ver básicamente. Puede comenzar, en alguna bibliografía dice aguda o insidiosa, a mí me gustó más esta, que es un poco insidiosa, más lenta, puede durar meses o años, y la principal característica que vamos a tener aquí va a ser el dolor. Y este dolor nos va a permitir, si nosotros conocemos el dolor de esta articulación, nos va a permitir hacer como el diagnóstico diferencial con otras patologías articulares. En este caso es dolor de características mecánicas, va a empeorar con el movimiento y va a disminuir con el reposo. Eso en las fases iniciales, pero puede llegar un momento en que el paciente sienta dolor incluso en reposo. Y acá va a aparecer algo que también hacemos los médicos de familia, en donde vamos a ver que al paciente este dolor le va a dificultar realizar las actividades de la vida diaria, lo que va a llevar o puede llevar a que el paciente tenga un aislamiento social, que pierda oportunidades de trabajo, que
pueden llegar a generar depresión y ansiedad. Por otro lado, va a producir una rigidez articular que es breve, ¿sí? Es breve, dura menos de 30 minutos y esto nos permite hacer nos permite hacer como un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la artritis reumatoide, donde la rigidez, o en las enfermedades inflamatorias, donde la rigidez es más extensa, podemos ver la limitación, puede haber limitación en la movilidad y pérdida de la función articular, ¿sí? ¿Cómo hacemos el examen físico? ¿Qué vamos a encontrar nosotros en el examen físico? Y vamos a encontrar dolor a la palpación, puede haber una tumefacción ósea, o sea, entre la articulación y de los huesitos, incluso de las partes blandas, porque aquí también puede haber una acumulación de líquido que puede generar una tumefacción. Y cuando nosotros vayamos a hacer la movilización, porque cada articulación, por ejemplo, de las manos, hay que evaluar la movilidad pasiva y la movilidad activa, vamos a encontrar que la movilización nos va a delimitar o nos va a decir el arco de movimiento hasta dónde puede moverla el paciente y el grado de afectación funcional. Y también podemos encontrar crepitación ósea. Yo particularmente eso nunca lo pude palpar, pero sí he podido hacer el examen físico de las articulaciones y poder valorar el dolor del paciente. ¿Qué otra cosa más aparte de la clínica? ¿Qué articulaciones se van a afectar y qué signos podemos encontrar que nos van a ayudar a nosotros a decir, esto es una artrosis? Por ejemplo, una de las articulaciones que más se afecta es la artrosis de las interfalángicas distales, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Yo acá le puse una imagen, si ustedes ven el circulito, ese es el dedo de una mano y la articulación está más chiquitita, que ustedes la ven sobreelevada, esa es la interfalángica distal, en donde podemos ver que es como que hay un sobrecrecimiento, o sea, como que las dos falanges están fusionadas. Y generalmente se produce un engrosamiento progresivo en el dorso de la articulación y se forman los famosos nódulos de Heberden. Eso es característico de la artrosis, algo que no vamos a encontrar en la artritis reumatoidea, porque por ejemplo la artritis, que también cursa con dolor, generalmente no afecta las interfalángicas distales y afecta más las proximales. Y esta articulación se ve más afectada en mujeres. Luego tenemos la interfalángica proximal, que también se afecta generalmente en asociación con la distal y produce los nódulos de Bouchard, ¿sí? Que son como esa fusión entre las dos falanges con un sobrecrecimiento óseo, podemos decir. Después también tenemos que se afecta la artrosis de la trapecio metacarpiana, que también es conocida como risartrosis o artrosis de pulgar, y también se asocia a los nódulos de Heberden y nos da como una apariencia de una mano cuadrada y también en ocasiones puede haber dolor. Otra articulación que se afecta es la artrosis coxofemoral, que es la más incapacitante, como yo les decía, junto a las rodillas, y se asocia a anomalías del desarrollo en más de la mitad de los casos. Por eso es importante, les vuelvo a recordar, hacer las pesquisas en los niños recién nacidos y que van desarrollándose. Y esta cursa con dolor inguinal que aumenta con el movimiento. Incluso ese dolor se puede como irradiar hacia el muslo y hacia la rodilla. El paciente puede decirnos, vengo porque me duele la rodilla y en realidad no ese es el problema, sino que el dolor está a nivel de la cadera, da impotencia funcional, vemos que el paciente le dice, ay, me cuesta subir, me cuesta bajar las escaleras, me cuesta subir al auto. También va a producir cojera y dificultad tanto para sentarse como para levantarse. La artrosis de rodilla, que ya dijimos, esta predomina más en las mujeres, es unilateral al principio,
pero es menos frecuente que la artrosis de manos y pies. Y después tenemos la artrosis vertebral, en donde podemos ver degeneración del disco vertebral y del cartílago. Y acá hay dos entidades que tenemos que hacer la diferencia, que es la espondilosis, que es la degeneración del cartílago intervertebral, y la artrosis vertebral, que más afecta las articulaciones interapofisarias. Aquí están más o menos las articulaciones que más se ven afectadas, tanto en la cervical, dorsolumbar y en la lumbosacra. Bueno, diagnóstico. ¿Cómo podemos llegar al diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, laboratorio. ¿Se acuerdan lo que yo decía? No se encuentran signos clínicos y analíticos de afectación sistémica. Acá no vamos a encontrar eritro elevada, PCR elevada, leucocitosis, trombocitopenia, que son otros, ese tipo de reactantes de fase aguda lo vamos a encontrar en las enfermedades que son autoinmunes y sistémicas, pero aquí no, salvo que el paciente tenga una enfermedad de base, puede estar los parámetros analíticos alterados, pero porque tenga una enfermedad de base, no propiamente dicho por la artrosis, ¿sí? Entonces, en laboratorio no vamos a encontrar alteraciones. Y en la radiografía, ¿sí? Ese es, es como que el diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica, ¿sí? Básicamente, y nos vamos a apoyar en la radiografía, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hay una disminución del espacio articular, y yo les preguntaría a ustedes por qué, me deberían contestar porque el cartílago se va destruyendo, ¿sí? Entonces, a medida que el cartílago se va destruyendo, se produce como ese pinzamiento, se va disminuyendo el espacio entre el espacio articular. Vamos a encontrar esclerosis subcondral, y me van a preguntar, doctora, ¿qué es la esclerosis subcondral? Y lo que pasa es que cuando va sufriendo el cartílago articular, sufre el hueso que está en contacto con ese cartílago, intenta reparar ese sufrimiento aumentando la densidad ósea. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar en una radiografía es que en el huesito que como que pertenece a la articulación tiene mayor densidad ósea. A eso se denomina esclerosis subcondral. Después, debido a que el hueso intenta reparar la lesión, es como que hay un sobrecrecimiento de hueso, a lo que nosotros llamamos osteofitos, ¿sí? Y luego tenemos las geodas, que vendrían a ser como unos quistes que aparecen también en el hueso. Todo esto nos puede llevar a que el paciente obviamente tenga la deformidad articular. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto en algún momento manos de pacientes que tienen artrosis y que generan deformidad? ¿Sí? Aparte de que nos deformidad las manos, nos pueden dar inestabilidad a nivel de la rodilla cuando son afectados en esa articulación. Bueno, y acá tenemos el sistema de graduación de cambios radiológicos, que es la escala de Kellgren y Lawrence, en donde más o menos nos ayudan a poder saber en qué estado está y a la interpretación. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí la flechita les va marcando el estadio 1, sería una incipiente formación de osteofitos en el cóndilo femoral medial. Bueno, acá ya saben que es de una rodilla. Después, por ejemplo, en el estadio 2 tenemos osteofitos femoral, estadio 3 osteofitos con pérdida del espacio femorotibial. Si ustedes van viendo la radiografía A, B y C, ven cómo se va disminuyendo el espacio de las articulaciones, y es como que se llegan al punto de fusionarse, ¿sí? Y el 4 es osteofitos con pérdida del espacio y la esclerosis asociada. Bueno, yo acá les agregué, que me pareció oportuno hacerlo, el índice de Bartel.
recuerdan que cuando hablábamos en la clínica decíamos que el paciente, debido al dolor, especialmente cuando se ven afectados las articulaciones, por ejemplo, de la rodilla, o cuando se ven afectadas las articulaciones de la cadera, veíamos que se afectan las actividades de la vida diaria. Y nosotros, como médico de familia, deberíamos, ¿no es cierto?, poder tener presente esta dificultad y valorarla dentro del consultorio, ¿sí? Me pareció oportuno este índice para que nosotros sepamos si el paciente tiene una dependencia, es independiente o tiene una dependencia severa, moderada, media o mínima. ¿Esto para qué nos va a permitir a nosotros? Para poder identificar al cuidador y realizar las intervenciones oportunas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el aseo personal, que le vamos preguntando y le vamos poniendo un puntaje dependiendo si necesita o no necesita ayuda, ¿sí? Veo que hay alguna persona que tiene el micrófono encendido, así que si podrían chequear quién tiene el micrófono encendido y silenciarlo, por favor. Gracias. Entonces, por ejemplo, incluye el aseo personal y vamos viendo si el paciente es incapaz de hacerlo, intenta pero inseguro, necesita ayuda mínima o es totalmente independiente. Entonces vamos viendo el aseo personal, el bañarse, comer, usar el inodoro, si puede subir escalera, vestirse, si hacer control de heces o de orina, desplazarse, si necesita silla de rueda o traslado en silla o en cama. Todo esto a nosotros nos sirve porque como médicos vamos a hacer una terapia, pero también para aliviar el dolor, mejorar la la funcionalidad de la articulación, pero también nosotros tenemos que realizar un acompañamiento con ese paciente para poder, como decíamos, realizar las intervenciones oportunas. Hay otros índices también, que está el de CATS y el de Lapton-Brody, que también lo solemos utilizar, que es para valoración de la actividad de la vida diaria y la valoración instrumental, que en algún momento lo hemos aplicado en los adultos mayores. Bueno, tratamiento. 4 puntos fundamentales en el tratamiento, que va a ser individualizado para cada persona. Segundo, necesitamos controlar el dolor, necesitamos mantener la función articular y necesitamos disminuir la progresión. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, reducción de la carga articular. Los pacientes con sobrepeso y los pacientes con obesidad deben bajar de peso, acompañarlos en ese proceso. Recordemos que los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 25 tienen mayor predisposición a generar artrosis. Entonces, tenemos que hablarle a los pacientes, incluso a los pacientes que vienen con sobrepeso u obesidad, que quizás no han manifestado sintomatología de artrosis, pero saber que esos pacientes tienen una alta predisposición, si yo no estoy hablando más de 5 veces más que un paciente que tiene un índice normal, tiene probabilidad de tener artrosis. Entonces, poder abordar esta patología. Otra cosa que podemos indicar es la rehabilitación. Por ejemplo, aplicación de calor. En algunos lados decía aplicación de calor y frío. Poder comenzar a hacer ejercicios aeróbicos y utilizar un calzado adecuado. También se puede promover el uso de bastón, especialmente los que tienen artrosis de rodilla. El bastón tiene que estar en la mano contralateral a la rodilla que está afectada. Eso haría al tratamiento no farmacológico junto
con lo que vendría a ser la valoración de las actividades de la vida diaria y ver qué intervenciones podríamos realizar con respecto a eso. Como terapia farmacológica, comenzamos con el paracetamol. Vamos a ver analgésicos, ¿sí? Y uno de los analgésicos que más vamos a usar es el paracetamol, ¿sí? Que habíamos explicado que el paracetamol no es un AINES, ¿sí? Y podemos utilizarlo aproximadamente con 2 gramos, incluso dicen hasta 3 gramos por día. Y eso nos va a ayudar a controlar el dolor, ¿sí? También, en segundo lugar, podríamos usar opioides cuando el tratamiento con paracetamol no logre calmar el dolor, podemos comenzar a escalar y usar, por ejemplo, opioides, ¿sí? Como por ejemplo el tramadol, codeína y dextropropoxifeno. Y se ha visto, por ejemplo, si vemos el Farreras nos habla de que puede ser solo o acompañado, pero en la revista de reumatología de la Sociedad Argentina de Reumatología, que sacó una guía de práctica clínica con respecto a esto en el 2010, que ya lo vamos a ver, ellos dicen que es mejor asociarlo al opioide, por ejemplo, el tramador con el paracetamol, ¿sí? Y los AINES son fármacos ya de segunda línea, especialmente porque no estamos ante una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Pero, pero sí calman el dolor, pero lo usamos de segunda línea por los efectos adversos que tiene para el paciente. Otra cosa que se puede usar es la inyección intraarticular de ácido hialurónico, también en casos puntuales, y el condroitin sulfato y el sulfato de glucosamina, que ya quiero que esto veamos un poquito más acerca de estas prácticas. Yo les había comentado que, y lo dejo acá en la bibliografía, para que ustedes puedan buscarlo, hay una guía de práctica clínica de la osteoartritis, que es la artrosis, en donde está genial esta guía, es de la Sociedad Argentina de Reumatología, porque ellos van proponiendo el tratamiento y hacen una búsqueda bibliográfica con respecto a ese tratamiento. Entonces, lo que yo les pongo acá es la conclusión de la búsqueda que ellos hicieron en diferentes sitios como Medline, Cochrane, Lilacs. Entonces, por ejemplo, las drogas modificadoras de la osteoartritis, ¿sí?, han demostrado ser efectivas en mejorar los síntomas y reducir la degradación cartilaginosa con un razonable perfil de seguridad, ¿sí? Las drogas modificadoras de la artritis, bueno, estamos hablando generalmente de la glucosamina, el condroitin sulfato. Por ejemplo, la diacereína versus placebo mejoró significativamente el dolor y la función en la artrosis de cadera y rodilla. Respecto a los AINES, los resultados son similares en relación al mejoramiento del dolor en ambas localizaciones. En la osteoartritis de cadera, enlentece la progresión radiológica. Después tenemos otros medicamentos como los insaponificables de palta y soja, son superiores al placebo en mejorar el dolor y la función de la artritis en la rodilla. No se ha demostrado que retarde la progresión radiológica en ninguna localización. Después tenemos, por ejemplo, que lo usan mucho, el sulfato de glucosamina sería efectivo para el control del dolor y la función de la artrosis de rodilla, pero no en el control del dolor de la artrosis de cadera. A su vez, la glucosamina detendría el daño estructural de la artrosis de rodilla, pero no el de la cadera, por ejemplo. Y los resultados son contradictorios con respecto a la eficacia del condroitin sulfato en la disminución del dolor de la artrosis de la rodilla, pero no sería efectivo para disminuir el dolor en la artrosis de cadera.
Los trabajos evaluados presentan resultados contradictorios respecto a la eficacia del condroitin sulfato en mejorar la función y en detener el daño estructural de la rodilla. ¿Sí? Eso, como les vuelvo a repetir, la bibliografía va a quedar puesta ahí en el Drive y ustedes pueden ampliar todo esto que yo les estoy diciendo leyendo esta guía que está genial. Bueno, y por último, la sumatoria del condroitin sulfato y la glucosamina no sería beneficiosa para restaurar el daño estructural ni disminuir el dolor en la artrosis de rodilla. Después, la hidroxicloroquina en la artrosis erosivas de manos demostró disminuir la sinuvitis, el dolor y la rigidez, y la terapia de reemplazo hormonal no mejora el dolor ni la función de la osteoartritis de manos y de rodillas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento del paciente, como veíamos recién, va a ser individualizado, ¿sí? Lo que nosotros como médicos de familia podemos abordar es, sí o sí tenemos que calmar el dolor, que sabemos que lo primero que vamos a utilizar va a ser el paracetamol, lo vamos a indicar, vamos a ir monitorizando a ese paciente, le vamos a pedir también las placas para poder ver qué grado de artrosis y compromiso tiene, eh, y poder ir haciendo la interconsulta oportuna con el especialista. Bueno, aquí tienen la bibliografía que les comenté. Usé el CTO, el Farreras, Rosman, la última edición, y de la Sociedad Argentina de Reumatología, el primer enlace es un artículo que está muy claro, muy sencillo sobre artrosis, y el último, que ya es ya más para nosotros, es la Guía Argentina de Práctica Clínica y Diagnóstico de Tratamiento de la Osteoartritis 2010, que la verdad que se las recomiendo, ¿sí? Bueno, y eso sería todo. Yo quisiera poder abrir este espacio también y que nos pueda, la doctora Mariana Ciar nos está acompañando, y bueno, me gustaría bueno, que ella nos pueda hacer su aporte, quizás aclararnos un poco más el tratamiento, que seguramente tiene más experiencia en esto. Hola Pato, hola a todos los chicos. Con respecto a la artrosis de por sí, por definición, es una enfermedad degenerativa. Es bueno saber que a partir de los 50 años en la mujer va a afectar más la articulación y va a ser más severa que en el hombre. ¿Mm? Después, muy bien lo que hablaste con respecto a al patrón de distribución. Es verdad, lo más frecuente es la interfalángica distales, la primera articulación metacarpofalángica, la rodilla y en el varón las caderas. Lo que vi que no hablaste de variantes clínicas dentro de la artrosis primaria. Bueno, viste que nosotros lo dividimos en artrosis primaria generalizada, que te afectan, digamos, es como poliarticular, y bueno, predomina más en mujeres, y ahí están los nodos de Herbert. Y después tenés la artrosis erosiva, que esa es importante porque afecta no solamente las interfalángicas distales, también las proximales. Entonces, hay ojo porque muchos se confunden con artritis psoriática. Ajá. Entonces, empiezan el tratamiento pensando que es una artritis psoriática y no, en realidad es una artrosis. Después, también es importante que no solamente, digamos, el laboratorio, una artrosis normal, la generalizada, digamos, las primarias, que no sean, digamos, erosivas, tengan los reactantes fase aguda normales. En cambio, las erosivas se comportan con reactantes moderadamente elevados, entonces uno piensa en una inflamatoria, porque tiene un comportamiento tipo inflamatorio por las erosiones. Después vos hablaste sobre la radiografía, los criterios de clasificación de Kellen y Larens. Eso generalmente nosotros lo utilizamos en rodillas, que hace solamente referencia al osteofito y el estrechamiento, no te habla de erosiones. Entonces, en manos, que es más erosiva, nosotros no utilizamos ahí, solamente más que nada en rodillas.
Y es importante que usted cómo saber pedir, digamos, para darse cuenta, o sea, cómo pedir a un paciente las placas. Entonces, es bueno pedir de mano y de pie, de frente, y de rodilla en antero-posterior en semiflexión. Los grados entre 7 a 10 grados. Y, y cuando viene con dolores de cadera es importante pedir de pelvis y de posición oblicua, que se dice el falso perfil de la laringe, creo que así es, que es una rotación, digamos, de 25 grados de la cadera. Es importante pedirlo tanto de pelvis y la posición oblicua, porque podemos ver ahí el compromiso, digamos. Y con respecto al tratamiento, está perfecto, nosotros lo dividimos el tratamiento en drogas modificadoras de la estructura. Y está muy bien lo que vos dijiste, sulfato de glucosamina, el coenzim sulfato, la diacerina y los bifosfonatos. Mira, con respecto a la glucosamina, no hay evidencia científica que produzca, digamos, que detenga el daño, sino que produce una disminución del dolor, según lo que está escrito. Cuando son erosivas, nosotros usamos la hidroxicloroquina o el metotrexato, podemos utilizar a dosis bajitas, 7,5. Actualmente salió un biológico como hace un mes, que detiene, digamos, toda la progresión de la artrosis, pero ¿qué pasa? Las críticas digamos, de este biológico es que producen mayores infartos, ACV, entonces como que es riesgo-beneficio, ¿me entendés? Entonces no se lo está aplicando a este biológico. Pero bueno, no sé qué dudas tienen, ustedes pregúntenme, vamos sacando, no hay problema. Bueno, a ver, genial, muchas gracias Mari, eso lo que nos comentaste de las proyecciones de las radiografías, cómo pedirlas, está genial, porque algunas veces, ¿verdad?, nos mareamos y no sabemos cómo pedirlas. Y sí, lo que vos me dijiste de la clasificación de la artrosis primaria, sí fue muy, como que no me detuve en eso, lo hice muy al pasar, pero muchas gracias por todos los aportes, porque nos súper ayudan. Y bueno, yo quisiera decirle a todos los que nos están escuchando que si quieren hacer alguna pregunta, aprovechemos que está la doctora para que nos pueda sacar las dudas y podamos, nos pueda quedar bien claro el tema. Hola Marianita, gracias. Muy bien, Patricia, también estuvo súper claro. Agradecerle a las dos la exposición y una pregunta. ¿Algún factor de riesgo predispone al desarrollo de las artrosis erosivas? ¿Hay como marcado algún factor de riesgo que predispone la evolución hacia una erosiva o no? Perfecto, sí, Mercedes, la herencia. Si vos ves que tu madre o tu abuela haya tenido una tipo artrosis erosiva, es muy factible que vos un 70% tengas una artrosis erosiva. Bien, buenísimo. Y Marianita, estuve como un poco lerda. ¿Me podés volver a repetir cómo son los pedidos de las radiografías de mano, rodilla y cadera pelvis? Sí, la de mano y pie son diferentes, y la de rodilla tenemos que pedir posterior en semiflexión. Los grados son entre 7 a 10 grados, porque esto me permite ver la alineación de los platillos tibiales mediales. Entonces nosotros ahí podemos ver las espinas y ver el pinzamiento, y después la radiografía de pelvis, digamos la panorámica la puedes pedir, y la posición oblicua. O sea, radiografía de pelvis de frente y la posición oblicua. Bien, como un par radiográfico. Exactamente. Que eso me va a ayudar a ver, digamos, si hay pinzamiento a nivel de las articulaciones, digamos, de cadera. Buenísimo. Y en el tratamiento o sea, fuera del tratamiento farmacológico,
O sea, ahí Pato hablaba del tema de que a veces recomiendan frío, a veces recomiendan calor. En la fisioterapia, digamos, de la artrosis, ¿cuál es la evidencia que esté recomendada? Porque he visto mucha gente, o sea, como es muy prevalente, he visto mucha gente incurriendo en muchos medios físicos y no físicos también para tratar de mejorar la sintomatología de la artrosis. ¿Qué es lo que estaría recomendado fuera de lo que es la medicación? Lo bueno es la educación, digamos, el ejercicio, los medios ortopédicos, como ser el uso de bastones, plantillas, estabilizadores de rodilla, la pérdida de peso, digamos, eso viene a ayudar mucho al paciente. Eh, Después también lo que nosotros hacemos, que se vio que también funciona bien la balneoterapia, que produce, digamos, más fuerza muscular en los cuádriceps y eso ayuda mucho a la artrosis de rodilla. Perfecto. Ahí hay una pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se debe tomar de glucosamina, perdón, y el tratamiento crónico? Pregunta. El tratamiento eh, para un Nosotros paciente. generalmente ponemos, digamos, glucosa, nosotros indicamos, bueno, yo de por sí indico glucosamina, maliocereína, lo utilizo por 3 meses, lo dejo descansar unos 3 meses y voy evaluando al paciente. Eh, em, Nosotros generalmente cuando no hay respuesta, digamos, en artrosis de rodilla, ahí hacemos como una infiltración con ácido ácido hialurónico, que eso también digamos, más la pastilla y más la parte, digamos, local, nos ayuda mucho, digamos, la evolución del paciente, por eso lo dejamos descansar 3 meses después, y después podemos evaluar si retomamos o no, y así lo vamos haciendo, intercalando. Bien. Y la indicación de los bifosfonatos, Mira, el que está descrito, digamos, el risendronato dice que disminuye mucho el dolor. Obviamente todo, digamos, bifosfonato, el palmitonato te va a disminuir el dolor, pero te lo pone dentro de la droga modificadora de la estructura, pero no se vio evidencia, digamos, en sí de que te lo revierta a la artrosis, ¿me entendés? O sea, la artrosis de por sí, si el paciente no se cuida, no tiene, digamos, no tiene esa educación, de por sí va a seguir evolucionando y evolucionando hasta, digamos, destruir esa articulación y vaya, digamos, a cirugía y eso. bien. Yo tenía entendido que por ahí los bifosfonatos se utilizaban en el caso de más a nivel de columna, artrosis de columna, ¿puede ser? Mira, se puede utilizar en artrosis de columna, de rodilla, todo, pero es como todo, si vos no le das calcio y vitamina a un paciente y le das solamente bifosfonato, me cumple el rol adverso, ¿viste? En vez me va a producir, digamos, mucha erosión en el hueso, como, digamos, como el síndrome de hueso hambriento, ¿me entendés? Si yo solamente le indico bifosfonato, no le doy calcio y vitamina. Buenísimo. Ahí hay otra pregunta que dice, ¿qué tipo de ejercicios se recomiendan? Exacto, bien ahí. Está bueno que hagan natación, que hagan yoga, pilates, eso le va a dar más fortaleza en los músculos y más estabilidad a nivel de las articulaciones. Entonces, también cuando vos tenés artrosis de mano, está bueno que al paciente le digan que agarren una pelotita, viste, de tenis y hagan digamos, por 10 minutos, cerrar y abrir, viste, como comprimir la pelotita, eso ayuda mucho a la parte de la mano. Y también que haga el ejercicio de pinzas, o sea, agarrar el índice con el pulgar y empezar así, o sea, índice, pulgar medio, el cuarto y el quinto dedo y así varios ejercicios intercalando y eso me va a ayudar a digamos, cuando la persona que tiene artrosis pierde, digamos, la capacidad de la pinza, viste, en la mano. Entonces, para que no pierda eso, que haga esos ejercicios, que eso ayuda mucho también. Y En su acá deporte.
¿Cada cuánto se recomiendan los controles radiográficos? No, el control real pues se recomienda cada 2 años, en realidad. Perfecto. Y ahora tengo una pregunta crucial. Nosotros estamos teniendo un paciente con artrosis en el primer nivel de atención. ¿Y cuándo lo mandamos al especialista? O sea, ¿cuándo lo mandamos a sacar el turno con reumatología o pedimos la interconsulta a reumato? En realidad nosotros actualmente no estamos viendo artrosis como no es una patología en sí que va a poner en riesgo al paciente, digamos, eh, él está muy sintomático o clínicamente está bien, porque en realidad un paciente lo puede manejar un médico de familia, un clínico, o sea, eh, no hace falta que el reumatólogo lo siga, porque la artrosis, digamos, en sí es una enfermedad entre todo degenerativa que se espera, ¿me entiendes? Entonces, digamos, uno lo puede seguir como médico de atención primaria fácilmente, tomando todas estas medidas que dijo Pato, que lo dijo muy bien, y el paciente anda bien. Ah, no así cuando uno ya la radiografía ve que una artrosis erosiva, sí, yo diría ahí sí derivarlo al reumatólogo para empezar con los DIMARS, con las drogas modificadoras. Bien, o sea que cuando observamos en la radiografía signos de erosión, ahí sería un parámetro recién para hacer la derivación. Sí, 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 sí. Bien, acá el doctor Plaza, buenísimo que esté de nuevo el doctor Plaza acompañando, dice, en el área operativa es una enfermedad prevalente y lamentablemente en atención primaria no se cuenta con glucosamina, diacerina, ni hidroxicloroquina. Los pacientes terminan usando en forma crónica AINES y es muy común la asociación de diclofenac más dexametasona en forma continua. ¿Qué opinas de eso, Mariana? Exacto, es terrible lo que están haciendo. Eh, la verdad que no, no pueden utilizar de forma crónica un corticoide así sin más que una Dexa. O sea, aumenta más el riesgo de hemorragia digestiva alta, eh, aparte de que vos tenés el corticoide mínimo el eje, me vas a producir también aparte cuyo me va a producir osteoporosis, o sea, todo lo que trae, viste, los efectos de por sí el corticoide. Nosotros generalmente lo que hacemos es paracetamol y digamos, y el tramadol, esas dos cosas le ponemos. Bien. Es frecuente lo que dice el doctor de que los pacientes lleguen a la automedicación, ¿no? Y que Sí, vayan a la farmacia a comprar algo para calmar el dolor sin prescripción médica y que lamentablemente terminan haciendo asociaciones de medicamentos que son más riesgosas y menos efectivas para el tratamiento del dolor que las verdaderas pautas, y tampoco se le dan las pautas para corregir. Estamos con una prevalencia del 60% y ahora en pandemia habría que sacar la estadística de cuántos pacientes están con sobrepeso y obesidad. Y lamentablemente es algo que está muy asociado, es muy frecuente observarlo en edades más tempranas, hasta se ve en adolescentes y jóvenes adultos, y no se hace la consulta oportuna, no se modifican por ahí los factores de riesgo que se pueden modificar y los pacientes terminan tomando lo que ven en la tele, se automedican y lamentablemente ponemos en riesgo la salud de las personas. sí, eso nos pasa en todas las enfermedades, viste, tanto degenerativas como crónicas, los pacientes se automedican y bueno, yo creo que hace falta mucha educación en el paciente y que no tenemos tiempo algunas veces, digamos, nosotros en la parte de reumatología en el consultorio, en tomarnos el tiempo, explicarles bien, creo que es una falla también que tenemos los Sí, médicos. igual como vos decís, Mariana, esto es un tema de atención primaria, donde por ahí podemos llegar a tiempo a modificar algunos factores de riesgo, como alentarlos a seguir trabajando en pos del tema del sobrepeso, la obesidad. En las mujeres, prepararlas oportunamente porque la declinación hormonal que se acerca al periodo del climaterio está relacionada con estos cambios degenerativos de muchos tejidos y entre ellos los articulares,
y como irlas preparando también en etapas como que vayan bajando de peso, que vayan fortaleciendo las masas musculares y también el tema de una buena alimentación con el tema del aporte del calcio y la vitamina D, ¿no? También. Sí, tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Está espectacular, me encantan estos espacios. Acá dice, ¿qué experiencia, Vanessa pregunta, ¿qué experiencia hay? Uy, se me perdió con los parches, para que vuelva a abrir el chat. Y geles de diclofenac para mejorar el dolor. La verdad que los geles de diclofenac de la práctica están funcionando bien. La verdad que a veces cuando están tomando paracetamol y el tramadol, nosotros le agregamos el gel de diclofenac y la verdad que eso solamente le indicamos cuando, digamos, no le calman con la vía oral que se coloquen el gel. Y andan bien, la verdad que sí. Pero especialmente en las rodillas. Bien, y cuando le están haciendo las inyecciones de ácido hialurónico, ¿el paciente se tiene que comprar la medicación? ¿Cómo están haciendo? Sí, nosotros sale caro, la verdad. Nosotros le indicamos y ellos van y lo compran. O sea, creo que las obras sociales no la están cubriendo ahora. La última vez un paciente no la ha cubierto, tenía IPS y no le habían cubierto, así que bueno, lo tuve que comprar y creo que le había salido 6.000 pesos. Eso me dijo. Sí, bastante caro. Sí, está como el denosumab, digamos, como... Sí. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Aprovechando que está acá la doctora disponible. Yo ya no le digo a Ateneo, esto es como más que un conversatorio con vos, Mariana. Sí, pero me encanta. Sí, Una entrevista. Ah, sí, no, me encanta. ¿Alguna otra pregunta que Sí, quieran hacer? Mari, De tartagar. una cosita, cuando nosotros le ponemos hacemos la inyección de ácido hialurónico, eso lo tenemos que repetir, se hace solo una vez, el paciente mejora y vuelve o vuelve a reincidir, o se vuelve a aparecer el dolor. ¿Cómo funcionaría, digamos? Mira, generalmente lo que estoy haciendo yo o sea, las indicaciones con el ácido hialurónico es colocarle uno cada 15 días, son 3 en total, sería, digamos, el del ácido hialurónico. Y cuando le agregas corticoides, o sea, no solamente corticoides, betametasona intraarticular, alguna vez nosotros le colocamos a la persona que tiene artrosis, le decimos, o sea, es 3 veces al año, en realidad con el corticoide. Comparado el hialurónico, vos le podés poner varias veces, pero en cambio el corticoide 3 veces al año. Y lo que cuando vos le colocas corticoide, tiene reposo 2 días, sí o sí, la articulación es. Gracias, Mari. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que quieren hacer. Aprovechemos ahora. Muy completa la clase, Pato, la verdad que lo diste muy bien, me encantó. Muchas gracias, Mari. Para nosotros es, como yo te dije, la verdad que es un honor para nosotros tenerte en este espacio porque, bueno, vos sos médico de familia, ahora especialista en reumatología, y bueno, tener estas personas como vos que realmente nos enriquecen, es muy importante para nosotros y, bueno, nos suma mucho. Así que muchísimas gracias y esperamos poder seguir contando con vos cada vez que lo requieramos. No, yo mientras pueda aportar no hay ningún problema. Me olvidé de decirles algo. Vi que hay médicos que tienen, los pacientes tienen diagnóstico de artrosis y le dan antidepresivos. Eh, Se ha visto que sí, es verdad, disminuyen el dolor, pero hay que tener mucho cuidado en pacientes ancianos, eso nunca olvidarse, por favor, porque producen mareo y todo, y más un anciano tiene más riesgo de fracturas, eso es importante. ¿Mm? Y también hay que tener mucho cuidado porque también en la industria farmacéutica hay varios medicamentos con combinaciones.
Y las combinaciones no le van bien a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ser muy precavidos a la hora de la prescripción. Observar bien qué es lo que se está prescribiendo y las condiciones del paciente para que no le vayamos a empeorar, aparte tener cuidado con esto de la polifarmacia y que por ahí, por querer mejorar un síntoma, estamos empeorando otra condición cardiovascular, o por ahí en los pacientes ancianos, por ahí se da cierta medicación, podemos poner en riesgo lo que vos decías, muchos están vinculados con los efectos cardiovasculares, ¿no? O bien los AINE también con el riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces, Sí, tener porque mucho cuidado con eso. exactamente, agregar, en vez de un AINE, agregar 2 AINE aumenta un 50% de la parte gastrointestinal. O sea, es importante. Aparte, si vos quieres indicarle, digamos, un AINE, yo, dentro de todo, si no tiene factores de riesgo cardiovasculares, pero, digamos, te refiere que tiene una gastritis, pero no tiene úlceras, yo iría para más que nada para el COX-2, o sea, eh, para los inhibidores selectivos más que nada, que los otros AINE. Ahí dice el doctor Plaza que justamente se retiró del mercado en la combinación meloxicam y glucosamina porque habían pacientes que lo tomaban por mucho tiempo. Claro, ese es el tema de que la farmacéutica combina, y la glucosamina viene con varias combinaciones y hay que tener cuidado, ¿sí?, con esto de las combinaciones y elegir, como decía por ahí Patricia, vos, cada paciente hay que verlo en la individualidad con todos los otros factores de riesgo que tiene y elegir y apuntar, digamos, al menor daño posible. Sí, exactamente. Creo que es el hijo de Miguel Plaza, está el doctor, ¿o no? No sé, ¿será Guillermo Plaza el hijo del doctor Miguel Plaza? Sí, dice. Ah, saludo grande. Con razón, ¿no? La verdad que sí, él creo que está trabajando en el interior, y la verdad que está haciendo cargo de todo un hospital del interior, solo, el doctor Plaza. Sí, sí, la idea de estos encuentros es poderles hacer llegar, ojalá que de a poco se vayan sumando más áreas operativas, porque estamos tratando temas que son prevalentes en la consulta. Muchas veces cuando estamos en el interior no tenemos los accesos a esto, a estar con el especialista que nos da por ahí algunos tips o nos orienta. Entonces, como ver un poco la patología prevalente, dándole el enfoque obviamente del médico de familia y con el apoyo del especialista que nos va a orientar un poco de cómo actuar, sobre todo cuando no lo tenemos disponible al especialista en las áreas operativas, y expresando por ahí los recursos que tenemos, ¿no?, en las áreas operativas o en el primer nivel de atención. Bien, buenísimo, excelente. Yo felicitarlas a las dos, a la dupla. A Patricia también felicitarla porque es muy pedagógica, me encantan sus presentaciones, el manejo del recurso tecnológico para hacer las presentaciones. Y bueno, creo que es la última presentación que va a hacer ella como jefa de residencia, así que también como despedirla. Tal vez la podamos escuchar en otro espacio. Y bueno, y a vos, Mariana, seguramente te vamos a seguir teniendo acá porque creo que hay muchas cosas para que nos puedas orientar también. No, muchas gracias a todos, a vos, Mercedes, en serio, gracias por invitarme. La verdad que a mí me encanta participar, y bueno, esto también a mí me ayuda muchísimo, así que la verdad que muchas gracias. Buenísimo. Y a todos los que están también del otro lado, porque las preguntas de uno también puede ser la duda de todos. Esto es una construcción colectiva. Así que bueno, agradecerles a todos y a todas. Y bueno, esperarlos el próximo martes. No recuerdo bien quién tiene a mano el cronograma para que ya vamos diciendo cuál es el tema. Así, igual lo vamos a recordar un día o en el día ese del Ateneo, pero a ver si alguien tiene a mano el cronograma para que nos refresque Pato o Sofi. Doctora, creo que si mal no recuerdo viene abordaje del dolor en niños.
Ok, listo. Bien, habíamos propuesto hacer esto, el checklist, porque bueno, cuando a veces nos está tocando ahora distribuirnos en las guardias y hacer más parte asistencial por esta pandemia, y es como estar atento desde el equipo de protección personal hasta los otros recursos prioritarios, primarios que necesitamos para hacer la atención en las guardias. Así que bueno, eso será el próximo martes, y creo que el próximo está el abordaje del dolor en el niño, que también estás invitada, Mariana. Bueno, si no hay más, nos despedimos entonces hasta el próximo martes. Muchas gracias, buenísimo. Felicidades a la disertante y a los participantes también. Nos vemos Bueno, en... muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego.